¿Alguna vez se han preguntado si la verdadera libertad y el amor incondicional pueden nacer en el corazón del desierto, en el lugar más inesperado, y de la mano de aquellos a quienes la sociedad les dio la espalda, en las áridas tierras de lo que hoy es Sonora? En una época donde la frontera entre culturas era tan implacable como el sol de mediodía, las vidas se cruzaban de maneras que desafiaban toda lógica y prejuicio. Esta es una historia de resistencia, de la búsqueda desesperada de un hogar, y de cómo el amor inesperado puede florecer donde menos se espera. Prepárense para conocer a Lluvia, una joven cuya existencia estaba marcada por la vulnerabilidad, y a Matías, un apicultor que sin saberlo se convertiría en su faro. En aquellos años, en las entrañas del vasto y despiadado desierto, la supervivencia era una lotería. Lluvia, una niña comanche de apenas 11 años, lo sabía mejor que nadie. Su vida era una constante huida. Había visto a su familia caer víctima de la fiebre, la violencia o la implacable mano de los colonos. Ahora, sola en el mundo junto a su pequeño hermano, Nube, de 5 años, habían sido adquiridos por un grupo de mercaderes sin escrúpulos. Para ellos, Lluvia no era una niña, sino una mercancía. Un par de manos jóvenes que podían explotar para cargar agua, recoger leña o realizar cualquier tarea que les aligerara el día. Los días se extendían interminables, un rosario de agotamiento y miedo. Nube, débil y enfermizo, se aferraba a su hermana como un náufrago a un pedazo de madera. Lluvia, con la mirada endurecida por la adversidad, prometió en lo más profundo de su corazón que encontraría un refugio, un lugar donde su hermano y ella pudieran, por fin, respirar sin el terror acechando a cada sombra. No importaba el dolor, no importaba el hambre. Su pequeña misión era su brújula en aquel infierno terrenal. Era una heroína en su propio viaje, aunque no lo supiera. A cientos de millas de distancia, ajeno a las penurias de Lluvia, vivía Matías. Era un apicultor, un hombre de 40 y tantos años con manos ásperas por el trabajo y un corazón tan dulce como la miel que cosechaba. Su hogar era una modesta cabaña en las afueras de un pequeño asentamiento, rodeado de sus colmenas. Vivía una existencia solitaria, dedicada a sus abejas y a la quietud del desierto. Era un hombre sencillo, pero su alma era tan vasta como el cielo de Sonora. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos cobrizos, Matías regresaba de recolectar miel. De repente, tropezó con una imagen que lo paralizó. 2 figuras diminutas, acurrucadas bajo un viejo mezquite, apenas visibles entre la maleza. Eran Lluvia y Nube, exhaustos y temblorosos. Habían logrado escapar de sus captores durante un descuido, guiados por una fe ciega en el incierto destino. El corazón de Matías se encogió. La brutalidad de la vida en la frontera no le era ajena, pero ver a 2 niños en tal estado de desamparo era algo que no podía ignorar. Sin pensarlo 2 veces, sin una sola palabra que pudiera asustarlos más, Matías se arrodilló, ofreciéndoles un pedazo de pan y un poco de agua. Lluvia lo miró con desconfianza, pero el hambre y la sed eran más poderosas que el miedo. Si esta historia les está conmoviendo tanto como a mí al narrarla, no duden en suscribirse a Historias de Época en Sonora. Así no se perderán ninguna de nuestras narrativas que buscan el lado humano en los tiempos más difíciles. Un clic hace la diferencia para que más historias como esta lleguen a más corazones. Los primeros días en la cabaña de Matías estuvieron marcados por el silencio. Lluvia y Nube, traumatizados por su experiencia, apenas hablaban. Matías, paciente y observador,
Comprendió que la confianza no se fuerza, se construye. Les ofrecía comida, ropa limpia y un lugar seguro para dormir. Nunca preguntó sobre su pasado, nunca los presionó, simplemente los dejó estar. Lentamente, como las flores del desierto que se abren con la primera lluvia, Lluvia comenzó a relajarse. La mirada de miedo en sus ojos fue cediendo lugar a una cautela curiosa. Nube, más pequeño y maleable, fue el primero en acercarse a Matías, atraído por el brillo de sus herramientas de apicultura y la dulzura de la miel. Lluvia observaba, con el corazón apretado, cómo su hermano, por primera vez en mucho tiempo, sonreía. Era un espectáculo que había olvidado. Matías les enseñó sobre las abejas, sobre la importancia de cada una en la colmena, sobre la dulzura que pueden producir a pesar de su pequeño tamaño. Lluvia, con su aguda inteligencia, absorbía cada palabra. Comenzó a ayudar a Matías en sus tareas, sorprendiéndolo con su destreza y su capacidad de aprender. Juntos, sin pronunciar muchas palabras, estaban tejiendo una red invisible de confianza y respeto mutuo. Una inesperada cross-cultural relationship se estaba gestando, demostrando que el amor y la compasión no conocen fronteras. La paz en la cabaña de Matías no estaba destinada a durar eternamente. La vida en el viejo oeste era un constante ir y venir de peligros. Un día, la noticia llegó al pequeño asentamiento. Un hombre llamado El Cuervo, conocido por sus métodos crueles y su participación en el tráfico de personas, andaba buscando a sus mercancías perdidas. El Cuervo era uno de los mercaderes de los que Lluvia y Nube habían escapado. Su presencia era una amenaza inminente, un recordatorio brutal del pasado que Lluvia había intentado dejar atrás. Este Wild West Tale estaba a punto de volverse más complejo. Los rumores llegaron a oídos de Matías a través del viejo sheriff, un hombre de pocas palabras, pero con un sentido de la justicia. Matías, le advirtió el sheriff, ese tal Cuervo ha estado preguntando por dos niños, una niña comanche y un chiquillo. Dice que son suyos. El corazón de Matías dio un vuelco. Sabía que se arriesgaba, pero la idea de entregar a Lluvia y Nube de vuelta a esa vida de miseria era impensable. No, la historia de los nativos americanos y su sufrimiento era algo que conocía y que quería, a su manera, mitigar. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir descubriendo cómo se desarrolla este historical romance, te invito a darle a me gusta y compartirlo. Cada interacción nos ayuda a seguir contando estas stories of resilience. El Cuervo, siguiendo el rastro, apareció en la propiedad de Matías. Su presencia era imponente, su voz una amenaza. Exigió que le entregara a los niños, alegando que eran su propiedad. Matías, sin inmutarse, se mantuvo firme. Estos niños, dijo con voz tranquila pero cargada de convicción, no le pertenecen a nadie y aquí son libres. Era una declaración arriesgada en un tiempo donde la ley a menudo se doblaba ante la fuerza bruta. La tensión era palpable. El Cuervo se burló, amenazó, pero Matías, el apicultor, el hombre de paz, no retrocedió. La valentía no siempre se manifiesta en la espada o el puño. A veces se encuentra en la inquebrantable determinación de proteger lo que es justo. Lluvia, desde el interior de la cabaña, observaba la escena. Su corazón latía con fuerza, pero no solo de miedo. Había algo más, una profunda admiración por este hombre que, sin conocerla, la defendía como si fuera su propia sangre. Esta era la esencia de las Wild West Love Stories, el amor y la protección que surgen en los lugares más inesperados. Fue en ese momento que Lluvia, con una fuerza que no sabía que poseía, salió de la cabaña
y se paró junto a Matías. «No volveré contigo», dijo en un español rudimentario pero claro, mirando directamente a los ojos del cuervo. «Este es mi hogar ahora». Su voz, aunque temblorosa, resonó con la convicción de una heroína que ha encontrado su voz. Esta acción, este acto de resilience, selló el destino. El cuervo, frustrado por la inesperada resistencia y la inquebrantable conexión que presenciaba, finalmente cedió, maldiciendo y prometiendo venganza, pero se marchó. Pasaron los años. El incidente con el cuervo fortaleció el vínculo entre Matías, Lluvia y Nube. La cabaña del apicultor se convirtió en un verdadero hogar, un santuario en el vasto desierto. Lluvia floreció, no solo en estatura, sino en conocimiento y sabiduría. Matías le enseñó a leer y escribir, a manejar las finanzas del rancho y a entender la delicada danza de la vida en el desierto. Nube creció fuerte y sano, encontrando en Matías una figura paterna y en Lluvia su guía y protectora. Esta era la belleza de las cross-cultural relationships, la forma en que el entendimiento mutuo podía superar las barreras. El rancho de Matías prosperó. La miel de sus abejas se hizo famosa en la región. Lluvia, ahora una joven mujer de 23 años, era mucho más que una ayudante. Era la socia de Matías, su confidente, su igual. Había dejado atrás a la niña asustada para convertirse en una mujer fuerte, sabia y llena de gracia. Su pasado, aunque doloroso, la había forjado y el amor incondicional de Matías la había curado. Las historical fiction books a menudo hablan de grandes batallas, pero las verdaderas batallas son las que se libran en el corazón humano. El amor, ese sentimiento que desafía toda lógica, floreció entre ellos. No fue un amor de cuento de hadas, sino uno forjado en la adversidad, en el respeto mutuo y en la construcción de una vida juntos. Matías, el apicultor solitario, había encontrado una familia. Lluvia, la niña esclava, había encontrado no solo un hogar, sino también el verdadero valor de su espíritu. Era la culminación de su Hero's Journey, un viaje desde la vulnerabilidad hasta la realeza personal. Este es un ejemplo de cómo las Love Across Borders pueden crear las más bellas romance audiobook historias. La historia de Lluvia y Matías nos enseña una lección invaluable. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no reside en su origen, su raza o su estatus social. Reside en su corazón, en su capacidad de amar, de perdonar y de levantarse después de cada caída. Nos muestra que el amor puede florecer en las circunstancias más improbables, derribando muros de prejuicios y construyendo puentes entre culturas. En el vasto y a menudo cruel desierto de la vida, siempre hay un oasis para aquellos que se atreven a buscar la humanidad en el otro. Así que, si esta historia de resiliencia, cross-cultural love y redención les ha tocado el alma, no dejen que se pierda en el silencio. Denle me gusta a este video. Compartan su mensaje de esperanza con aquellos que necesitan un recordatorio de la bondad inherente en el ser humano. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a Historias de Época en Sonora para seguir explorando estas historical romance books y más Wild West stories que nos recuerdan que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo. Comenten abajo. ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier barrera cultural? Nos encantaría leer sus opiniones. Más historical romance recommendations y romance genre trends están por venir. Sean parte de nuestra comunidad, donde cada historia es una ventana a un pasado lleno de lecciones para el presente.